Hola, mi nombre es Elisa Ocaña. Y yo soy Jaciel Ocaña. Hoy tenemos 10 invitados muy especiales que serán los protagonistas de nuestro video. Cada uno de ellos compartirá de forma breve y sencilla por qué decidieron seguir a Jesús y aceptarlo como su Salvador personal. En la vida cristiana hay dos experiencias que no pueden ir separadas: la salvación y el testimonio. El día que lleguemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, que tengamos un encuentro personal con Él, lo más que desearemos hacer será compartirlo con todo el mundo. Mostrarle a los demás las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que hemos encontrado el verdadero amor. Así mismo es, nos será imposible quedarnos callados, porque contarles a todos el tesoro que hemos encontrado en Cristo será más que un deber, una necesidad. A veces pensamos que la mejor forma de predicar es con puras teologías, normas, principios, y no está mal. Pero la mejor forma de predicar el Evangelio es mediante nuestra experiencia personal con Dios, glorificándolo y dando testimonio, ejemplo, de que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Bueno, y ahora sin más, te dejamos con estos jóvenes que han tenido a bien compartir su experiencia contigo. Nací y crecí en un hogar cristiano. Le entregué mi vida a Dios mediante el bautismo a los 9 años. Pero si te soy sincera, lo hice por dos razones. Número uno, porque en mi mentalidad de niña creía conocer y amar al Dios de mis padres. Y número dos, porque era la costumbre en la iglesia. Te digo, en mi mentalidad de niña creía conocer a Dios, porque en realidad lo conocía solamente por los testimonios y las historias de otras personas, pero no de manera personal. Llegó un momento en mi vida en la cual mi fe fue probada. Y siendo sincera, el enemigo se ganó algunos puntos conmigo porque logró apartarme de Dios por algún tiempo. Pero ese alejamiento solo me hizo darme cuenta que fuera de Dios, sin Él, nada soy. Me hizo entender que nada es capaz de llenar mi corazón y darme paz como Él lo hace. Me hizo entender que el amor, la gracia y misericordia que me ofrece, nada ni nadie es capaz de ofrecérmela. Me hizo comprender y meditar en ese sacrificio que Jesús hizo por mí, que aún yo teniendo la culpa, aún yo siendo pecadora, cometiendo tantos errores, Él decidió morir en una cruz en mi lugar. Solamente eso me hace dejar todo lo que este mundo me puede ofrecer atrás y seguir a Cristo. ¿Por qué acepté a Jesús en mi vida? Pregunta difícil de ser resumida en 2 minutos. Pero igual les comentaré. Dios me encontró en una etapa de mi vida cuando yo todavía no entendía muchas de las cosas que sucedían a mi alrededor porque era una niña. No obstante, en mi nivel de razonamiento sabía que quería que Dios ocupara un lugar especial en mi vida. Hoy entiendo que muchas de las decisiones que tomé en aquel momento yo no estaba consciente del paso que estaba dando. O sea, quizás cuando yo me bauticé no estaba consciente de la relevancia de lo que estaba haciendo. Entonces, quizás en mi caso la pregunta no sea ¿por qué aceptaste a Jesús en tu vida?, sino ¿por qué te has quedado con Jesús? Y es que Dios me ha mostrado que Él no es un Dios de reglas, un Dios que está lejos, escondido detrás de una nube, divirtiéndose con el sufrimiento de la humanidad. Dios me ha mostrado que Él es mi amigo. Dios me ha mostrado que Él se preocupa por mí y me ha mostrado que Él se queda cuando todos los demás se van. Así que si yo tuviera que resumir en una palabra el motivo por el cual yo he aceptado a Dios en mi vida, es amor. Porque nadie más me ha amado como Él me amó. Y viene a mi mente la canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
La pregunta es ¿por qué decidí seguir a Jesús? Nosotros nacimos en un hogar cristiano, no tuvimos esa gran como experiencia que tiene otra gente que vienen y ocurre un gran milagro en su vida. Tenemos que buscarlo. Nosotros ya estamos en la iglesia. En la iglesia es un ambiente sano, feliz, espiritual. O sea, yo no creo que en el mundo haya nada que buscar. Nada, absolutamente nada. Nosotros somos tan mal agradecidos a veces, ¿verdad? Porque con la cantidad de cosas o sea, en las más mínimas cosas que se ven reflejadas en nuestra vida. Y Dios está presente. Y Dios está presente y buscamos de Él y Él inmediatamente nos responde. ¿Cómo no amar a alguien que dio todo por nosotros? Lo menos que podemos hacer es seguirlo. Yo nací en un hogar adventista, gracias a Dios, y mis padres desde pequeña me inculcaron las enseñanzas de la Biblia, me inculcaron ese amor por Jesús. Pero yo pienso que eso es algo que uno decide por sí mismo. Seguir a Jesús es una decisión personal. Y hasta que uno no tiene un encuentro personal con el Rey del Universo, no puede decir verdaderamente lo que significa, el porqué de dejarlo todo por Jesús. Y recuerdo que a los 13 años, por una predicación que escuché, que eso lo puedo contar más adelante para que no sea largo el video, yo tuve un encuentro personal con Jesús. No creo que haya sido específicamente en ese momento, sino llevó un proceso, pero comencé a buscarlo más, comencé a experimentar, quería conocer verdaderamente a aquel que lo había dado todo por mí, al Dios de que tanto mi mamá me hablaba todas las noches. Y cuando lo conocí verdaderamente, cuando conocí la profundidad de su amor, cuando entendí que los propósitos de Él son mucho más grandes de que lo puedo imaginar, cada vez que tenía esas luchas con Dios en la placa de mi casa, diciéndole que no lo soltaba hasta que no me bendijera, sentía su presencia tan cerca. Y por eso sigo a Jesús, porque me amó primero, porque me perdona todos y cada uno de mis pecados, porque tiene un plan maravilloso con mi vida y porque un día viene a buscarme y sueño tanto con ese momento en que lo pueda ver y darle ese abrazo que tanto esperaba y sueño con que me diga, May, no sabes cuánto estuve esperando por ese momento. Y por eso sigo a Jesús. Hola, mi nombre es Jesser Castillo y hoy quisiera contestar una pregunta, y esa es ¿por qué elegí a Cristo? ¿O por qué me decidí por Cristo Jesús? Y quizás pudiera hablar de esto por mucho rato, pero para hacerlo un poco más corto, simplemente diría que decidí seguir a Cristo porque en Él encontré un amigo, en Él encontré un hermano mayor, el cual nunca me abandona cuando estoy pasando por momentos difíciles, por situaciones en las cuales a veces no tengo las fuerzas para continuar. He encontrado en Él a alguien que está dispuesto a ayudarme, a extender su mano y decirme que todo va a estar bien. Saben, por mucho tiempo tenía una relación con la iglesia, con las responsabilidades de la iglesia, pero no tenía una relación con Cristo Jesús. Y fue cuando lo encontré a Él, cuando me di cuenta que Él era el único que podía darme paz. Fue allí donde encontré la verdadera felicidad, donde encontré el verdadero gozo. No era que antes era infeliz, solamente esa felicidad la encontré cuando encontré a Cristo Jesús. No solamente eso, sino que me he dado cuenta que en este mundo, todo lo que este mundo ofrece puede ser cómodo, puede ofrecerte una felicidad, si así le pudiéramos decir, pero es algo que es pasajero. Quizás el mundo nos ofrece carros, dinero, fama o lo que sea, pero eso no va a durar para siempre. Pero me he dado cuenta que siguiendo a Cristo Jesús no solamente me da paz, me da calma, me da gozo en el hoy, sino que Él me promete una vida mejor en el mañana. Y por eso yo he decidido seguir a Cristo, porque me he dado cuenta que tirando mi suerte con Él va a ser no solamente mejor ahora, sino que va a ser mejor para el mañana. Esa es la mayor y la más hermosa decisión que he tomado en mi vida, y de aquí en adelante no me arrepiento de tomar esa decisión de un día seguir a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Sí, crecí en un hogar adventista y mis padres me enseñaron el camino que debía seguir. Pero llegó el momento de que yo tomara mi decisión, seguir a Cristo o seguir a los placeres de este mundo.
En Jesús encontré todo lo que necesitaba: paz, esperanza y amor. Pero en la vida cristiana no todo es felicidad. También podemos encontrar problemas, tentaciones y luchas. Pero estoy segura de que Dios guía mi vida. Y esto lo confirmo diciendo: soy adventista al tener mi confianza puesta en Cristo. Soy adventista porque he visto que Dios es gloria y poder. Soy adventista al leer los libros de profecía, y en esta filosofía se ha confirmado a la vista que yo soy adventista que guarda el séptimo día. Nací en un hogar cristiano y desde mi niñez he oído hablar sobre Jesús y sobre su sacrificio. Pero hubo un momento en mi vida en que tuve que hacer una decisión y decidir por Cristo. Hoy no me arrepiento de eso y estoy muy feliz de haber decidido vivir por Cristo. Y esta no es una decisión fácil, porque es una decisión que tienes que hacer cada día. Pero decidir por Cristo es lo mejor que puedes hacer. Después de comprender el sacrificio precioso que hizo su Hijo unigénito, Cristo Jesús, por cada uno de nosotros, nuestra respuesta no puede ser otra que dedicar nuestra vida por completo a Dios. Hola, soy Liena y hoy quiero contarte por qué yo decidí seguir a Cristo. Yo soy una joven adventista desde nacimiento, así que desde muy pequeña estoy relacionada con este mundo que gira en torno a Dios y a su palabra. Quizás tú puedas decir, bueno, por eso ya tú debes estar acostumbrada a todo eso. Y te confieso que sí, al principio fue así. Desde muy pequeña yo iba a la iglesia por mera costumbre, porque mis padres me criaron allí, porque todas mis amistades eran allí y porque me sentía muy cómoda en ese ambiente. Pero llega un momento en la vida en el que uno tiene que decidir a qué Dios servir. Y como joven se me presentaron situaciones en las que yo tuve que decidir a quién servir. Y hoy te cuento dos de las razones por las cuales yo decidí seguir a Cristo. Y es que la primera razón es increíble, y es que aquel Ser Supremo vino y se entregó en mi lugar. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo ni siquiera imaginar el dolor y el sufrimiento que Cristo pasó para darme la oportunidad a mí de ser llamada hija de Dios. Pero ante esta situación yo solo puedo decir: ¿cómo no amar a alguien que tanto me amó? Y la segunda razón está muy ligada a la primera, y es que Cristo obró en mí el mayor de los milagros. Mientras más yo me alejaba de Dios, más triste e indigna me sentía, más pecadora. Pero mientras yo leía su palabra, encontré en Hebreos que decía: porque no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia para encontrar allí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Fue entonces cuando yo me entregué a Cristo y le conté cómo me sentía, y sentí una paz que no pude describir. Dice 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y escuché la voz de Dios que me decía: en la cruz te perdoné. Hay una canción que me encanta que dice: el mayor de los milagros no es poder hacer andar, ni tampoco maravillas que este mundo pueda dar. Cuando estoy en su presencia, yo recibo salvación. El mayor de los milagros es el milagro del perdón. Y es por esto, chicos, que yo decidí, y hoy sigo decidiendo, servir a Cristo. ¿Cómo tú te llamas? Saki, ¿Y cuántos añitos tú tienes? ¿Y cuál es tu color preferido? violeta, ¿Y tu fruta preferida? uva, ¡Ay, qué rico! ¿Y cómo se llama tu mamá? sarai, ¿Y papá? rory, ¿Y tú los quieres mucho? ¿Y quién es Jesús para ti? Yo escojo a Jesús como mi salvador personal porque en Él encuentro el sentido de mi existencia, mi sentido de vivir y el propósito por el cual estoy aquí en la tierra, que es predicar de su amor para que cuando Él regrese podamos ir todos juntos a morar con Él. ¿Tú amas a Jesús? Yo también. He estado varios días tratando de pensar en el momento exacto en que yo decidí darle mi vida a Dios. Y pasé un poquito de trabajo porque como tal no fue en el día en que me bauticé. Yo me recuerdo que hace unos años atrás estaba en un campamento de conquistadores, era un viernes por la noche, estábamos todos cantando, alabando, y yo sentí en ese momento una presencia a mi alrededor, sentí una calma en mi corazón y empecé a llorar.
Parecía una loca porque no tenía razón, pero empecé a llorar. Y yo me recuerdo que en ese momento yo me di cuenta de que mi vida espiritual estaba bien mal. Yo tenía una relación con la iglesia y con los cargos de la iglesia, pero no tenía una relación estrecha con Dios. Y en ese momento yo decidí mejorar mi vida espiritual y decidí trabajar hacia mejorar mi relación con Dios. Entonces yo decidí darle mi vida a Dios. Yo decidí dejarle todos mis problemas y todas mis cargas en la mano de Dios. Y familia, yo pienso que la decisión de seguir a Dios, de seguir a Cristo, no es una decisión que se hace una vez y ya. Nosotros somos humanos, somos pecadores y nos levantamos todos los días con el deseo, con la tendencia de hacer el mal. Es una batalla y es una decisión que tenemos que pasar todos los días de seguir a Dios, de dejárselo todo a Él, de poner nuestros problemas y nuestras cargas, no solamente eso, pero nuestros goals en la vida, todo, dejárselo todo en la mano de Dios. Y en ese momento es cuando de verdad te das cuenta de cuán grande Dios es y te das cuenta de que nosotros, tú y yo, somos hijos del Rey. Y no tenemos que pasar por la vida solos. No tenemos que pasar por todo a solas. Cuando le damos nuestra vida a Dios, le damos espacio para que Él entre y haga un cambio en nuestra vida. Como pudiste ver, la mejor forma de testificar es estar completamente enamorado de Jesús, poniéndole a Él en el primer lugar de nuestras vidas y testificando cómo Dios nos ayuda hasta en nuestros quehaceres diarios. Cómo Él ha transformado nuestro corazón y nos da a diario de su amor y de su paz, que son inexplicables. Y quiero que sepan que mientras más hables de tu amor por Cristo, este se multiplicará más en tu corazón. Para terminar, queremos dejarte con dos frases célebres de dos grandes predicadores. Una es de Charles Spurgeon y dice: cada cristiano es un misionero o un impostor. Y la otra que queremos compartirte es de Billy Graham y dice: nosotros somos las Biblias que el mundo está leyendo y los sermones que la gente está escuchando. Hasta aquí nuestro video. Nosotros somos Elisa y Jaciel y esto es Conectados con Jesús. Niños, callados. Hoy tenemos... Uno de ellos compartirá de forma breve y sencilla por qué decidieron seguir a Jesús y se me olvidó lo otro. De su amor y su paz, que son inexplicables. Ahora sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué ese hombre habla? Porque yo tengo mi... Una es de Charles Spurgeon y dice: cada cristiano es un misionero y un impostor. Un misionero o un impostor. Follow Jesus.